bem rapidinho. Com o nosso entrevistado já presente na tela, presente também Divanilton Pereira, que vai participar conosco dessa edição do Bate-Papo 65, desta feita na condição de entrevistador. Bom, Pedro Monzon Barata é bacharel em Ciências Políticas, mestre em Estudos Orientais, professor da Universidade de Havana e também do Instituto Superior de Relações Internacionais de Cuba. Foi conselheiro político e segundo da missão na Embaixada da República de Cuba no Japão, embaixador da República de Cuba na Malásia e na Austrália, e embaixador não residente em Timor-Leste, Brunei, Ilha Salomão, Vanuatu, Nauru e Papua Nova Guiné. Atualmente, Pedro Monzon é cônsul-geral de Cuba com o posto de embaixador aqui no nosso estado de São Paulo. É um currículo vasto, porém, amigos, antes de tudo, Pedro Monzon se reivindica militante do Partido Comunista de Cuba. Tudo bem, senhor cônsul? É uma honra recebê-lo aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vindo. Muchas gracias, muy agradecido por esta gran oportunidad que me brindan. Embaixador, seja bem-vindo. O senhor nos ouve? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ok. Embaixador, antes de passar a palavra aqui aos nossos entrevistadores, sim. Antes de passar a palavra aqui aos nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Na verdade, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu considero importante para que a nossa audiência, para quem está nos assistindo, possa situar o contexto em que a entrevista será feita, né? As manifestações populares recentes que aconteceram em Cuba viram notícia na nossa mídia, sobretudo aqui, da noite para o dia, muito rapidamente. No entanto, o povo brasileiro, em sua grande maioria, ainda desconhece, não tem informação sobre o criminoso bloqueio que é imposto a Cuba pelos Estados Unidos há quase 60 anos. Então, o pedido que eu lhe faço é o seguinte: o senhor poderia nos apresentar, nos fazer assim um breve resumo sobre a história desse bloqueio econômico, quando ele começou, no que consiste, quais são as sanções, quais foram os principais episódios que marcaram esses 60 anos? É uma síntese, muito rapidamente, aí em 3 ou 4 minutos. Quais as consequências de hoje? Ok. Buenas noches. Repito, gracias por la oportunidad. Yo no hablo el portugués fluidamente, tengo muchas limitaciones, lo leo bien y puedo escribir. Por eso me voy a apoyar en algunos casos de notas que hice en portugués para que me entiendan mejor. Y voy a combinar el español con el portugués. Efectivamente, para entender el bloqueo a Cuba, para entender la situación de Cuba hoy y durante toda la revolución, hay que saber, conocer que a causa fundamental dos problemas de Cuba es el bloqueo. Ferramenta fundamental da agresividad de los Estados Unidos contra Cuba, que comenzó hace más de 60 años debido a que Cuba rompió, quebró el esquema de dominación de Estados Unidos en América y estableció un sistema de justicia social apoyado en el socialismo. El bloqueo incluye muchas medidas. Es imposible dar una información completa, exhaustiva, por lo que voy a resumir las medidas esenciales que hoy en día afectan a la economía cubana, que incluyen medidas anteriores desde el comienzo de la revolución y nuevas medidas impuestas sobre todo por el gobierno de Trump. El bloqueo es bilateral e extraterritorial. Afecta tanto a relaciones entre Cuba y Estados Unidos como las de Cuba con cualquier compañía de cualquier país del mundo. Como propósito de perjudicar nuestra economía, invade y viola, por tanto, a soberanía de todos los países del mundo. En 6 décadas provocó en nuestra economía pérdidas por $1 trillón en valor de oro. Solamente de abril de 2019 a marzo del 2020 causó pérdidas a Cuba de cerca de $5.570 millones. En los últimos 5 años, esas pérdidas ascienden a $17.000 millones, que es decir, una perca de 12 a 15 millones de dólares diarios.
Durante todo el bloqueo se mantienen fuertes restricciones no comercio, que incluyen alimentos, equipamientos, pesas para los equipamientos, medicamentos, ingredientes activos para medicamentos, como sucede ahora con las vacunas que estamos produciendo. Las pérdidas o gastos desnecesarios, si no hubiese bloqueo, son producidas por el encarecimiento de los fretes, altos precios, por adicional de riesgo que corren los empresarios. Hay también atrasos considerables en la llegada de los cargamentos que generan complicaciones internas muy graves. Como parte de la agresividad de los Estados Unidos, fuimos colocados en una lista de patrocinadores del terrorismo, cuyo propósito es afectar nuestra imagen y provocar ainda más restricciones económicas. Persiguen todos los investimentos que puedan realizarse en Cuba. Persiguen cualquier tentativa de concesión de financiamiento a Cuba y en ambos casos aplican grandes, gruesas sanciones. No nos permiten utilizar el dólar. Dejamos inclusive de pagar fornecedores por no encontrar bancos con disposición de dar respaldo a las transacciones internacionales. Bloquean la entrada de petróleo a Cuba sistemáticamente. Prohibirán a remesas de ciudadanos cubanoamericanos y sus familiares en Cuba y en general de cubanos residentes en el extranjero a Cuba. Todo cubano en el extranjero tiene serias dificultades para enviar remesas a sus familiares. En el caso de Estados Unidos es imposible, definitivamente, aunque hay una migración cubana importante. Bloquean por todas las vías posibles la entrada de divisas a Cuba por concepto de turismo. Prohibirán los vuelos charters, restringirán al extremo los vuelos regulares, los cruceros turísticos, las embarcaciones y aviones privados con objetivos turísticos. Atacar a la cooperación médica internacional cubana, con tal fin nos incluyen en la lista ilegítima e ilegal de países enrolados en el tráfico de seres humanos. Cualificaron muy injustamente nuestros médicos de esclavos, terroristas, no profesionales, etcétera, etcétera, o que son verdaderas infamias. Bloquean o intercambio tecnológico de Cuba con el mundo. Bloquean y politizan la cultura, bloquean y politizan o intercambio en exporte. Trump reforzó o bloqueó brutalmente y aplicó más de 240 medidas o sanciones nuevas contra Cuba con objetivo de nos sufocar. Biden no retiró una sola medida. Las personas actuales sobre su administración, con las falsas noticias que proliferan, prometen detener cualquier mudanza en la política. En realidad, las sanciones continúan creciendo con Biden. A esta cruel persecución súmase ahora a pandemia, herramienta también utilizada criminosamente por Estados Unidos contra Cuba. Si los Estados Unidos están convencidos de que el socialismo cubano es un fracaso, exigimos que el bloqueo sea removido ahora. Y vamos a ver lo que acontece. Nosotros sabemos que si levantan el bloqueo, el desarrollo de Cuba será vertiginoso. Perfeito, obrigado, embaixador. Es muy resumido, pero para dar una idea del peso del bloqueo contra Cuba. É um bloqueio criminoso. Falou-se muita coisa dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que seria a guerra mais demorada dos Estados Unidos no mundo. Na verdade, a mais demorada e criminosa é a guerra dos Estados Unidos contra Cuba. Eu quero aqui chamar o nosso querido Divanilton Pereira, que é membro do Comitê Central do PCdoB e também presidente estadual do PCdoB Norte-Rio-Grandense, para, na condição de entrevistador aqui, já foi entrevistado, fazer a primeira pergunta aqui do nosso bloco de entrevistados, de entrevistadores, aliás. Divanilton, fique à vontade. Obrigado, Christian. Boa noite a todos que compõem esta mesa desse exitoso programa que hoje completa 120 dias.
Boa noite, Aline, Alberto, Cristian Varela, a todos os internautas. E um abraço todo especial ao camarada, embaixador Pedro Monzon. Prazer em revê-lo, mesmo à distância. E vocês sabem que o consulado de Cuba, em São Paulo, é vizinho à sede da CTB. Então, muitas experiências, muitas relações políticas nós tratamos ao longo do período quando estive por lá. Foi sempre um prazer reencontrá-lo. Como já bem caracterizou Christian, os fatos narrados pelo nosso cônsul, trata-se, na verdade, de um genocídio, né? E, camarada Pedro Monzon, aqui em diálogos anteriores com essa equipe, este programa aqui, além de uma entrevista e de uma oportunidade de todos e todas conhecerem os impactos, os efeitos desse criminoso bloqueio ao povo cubano, esse convite é um gesto de solidariedade nossa, em especial do povo potiguar, ao povo cubano e, sobretudo, à sua revolução. Então, esse é um gesto político desse programa com o povo cubano, diante desse genocídio e insiste em impor, eu diria até, poucos países do mundo, países na lista entre os desenvolvidos, atrevo-me a incorporar até os Estados Unidos, que não conseguiria sobreviver por tantas décadas de anos de um bloqueio de múltiplas dimensões, criminoso, e que, mais ainda, além de um gesto, uma atitude política, tornou-se uma política institucional dos Estados Unidos, porque hoje está em lei. E mais ainda, enquanto o mundo vive ainda o drama de uma pandemia, foi exatamente durante a pandemia que o governo aprovou novas medidas intensificando ainda mais o bloqueio. Receba, portanto, caro camarada Pedro Monzon, a solidariedade do povo potiguar, especial do Partido Comunista do Brasil do Rio Grande do Norte. Aqui já se destaca esse bloqueio, a questão central das dificuldades de Cuba. Porém, a experiência da Revolução, o seu desenvolvimento, tem alguns aspectos que nos chamam a atenção, ainda sob a liderança de Fidel Castro, quando ele deu início às atualizações macroeconômicas de Cuba, os desafios de conviver com duas moedas, os impactos que isso teve. Com tudo isso, é um processo em desenvolvimento e que requer muitos desafios à Revolução. Mas tem um também que eu gostaria do seu comentário, porque hoje em Cuba nós já temos uma juventude e uma parcela importante do povo cubano que não tiveram uma participação direta na Revolução. Nós já tivemos, inclusive, uma geração dirigente que hoje realiza uma transição para outras que não tiveram uma participação direta na Revolução Cubana. Eu imagino e provoco aqui sobre os efeitos de fake news, sobre efeitos de guerra híbridas, que tivemos há pouco tempo uma nova ofensiva, como é conviver a Revolução com essa nova geração e com esses desafios da guerra híbrida sobre a Revolução Cubana. ¿Quieres que te hable de la juventud en esta situación actual? Es así, Pereira, hablo de la juventud en particular. Bueno, lo que está sucediendo ahora no es más que parte de la ofensiva tradicional de Estados Unidos contra Cuba, que se ha reforzado sobre todo a partir del gobierno de Trump. Siempre fue una agresión sistemática y dañina, pero en este momento, a partir de Trump, se reforzó enormemente. La revolución siempre estuvo acompañada por la propaganda mentirosa de los Estados Unidos y de los medios y las agencias de Estados Unidos que obligaban a replicar a otras agencias lo mismo. No hay democracia, no hay derechos humanos, no hay diálogo, no hay posibilidades de expresión libre, etcétera, etcétera. Siempre ha sido así. Ahora, con las redes de comunicación y con los recursos tecnológicos que tiene Estados Unidos, eso se ha multiplicado por 1 millón. La cantidad de noticias falsas que llevan a Cuba es incontable, diariamente, en todo momento, por la vía, naturalmente, la vía de las redes sociales,
y el hecho de que Cuba ha ido incrementando el acceso a Internet. Eso es real. Y esa información brutal, mentirosa, se monta encima de una situación económica muy difícil, provocada por el bloqueo y la pandemia, y genera en algunas personas preocupaciones, desviaciones, etcétera. Pero yo te puedo asegurar que a pesar de eso, el pueblo cubano en su inmensa mayoría y la juventud apoyan el bloqueo. Tú decías algo hace un rato, y es que sin duda, yo creo que ningún país del mundo, yo voy a excluir a Venezuela, que es un caso diferente, quizás a Nicaragua, hubiera soportado ni un mes las presiones que ha soportado Cuba durante más de 60 años por parte de los Estados Unidos, incluyendo países desarrollados, Cuba además el pueblo cubano tiene una historia de luchas. Peleamos décadas en las montañas con machetes contra el colonialismo español. Después en las ciudades y en las montañas contra el dominio de Estados Unidos. Cuando triunfó la revolución, que fue producto de una guerra donde participaba el pueblo, en Playa Girón, Bahía de los Porcos, ganamos, y fue el pueblo ya luchando por el socialismo el que se presentó en esa guerra. Cuba peleó en Angola, cientos de miles de cubanos, sin ningún interés salvo la vocación, la posición revolucionaria, la posición solidaria. Y en África hay otros capítulos, y en Bolivia junto al Che estaban los cubanos. Así que Cuba tiene una historia de valor, de valentía. Si los cubanos hubieran querido destrozar la revolución, hubieran entendido que la revolución no representaba sus intereses, habrían acabado con el gobierno revolucionario. Esa es la realidad. Habrían acabado con el gobierno revolucionario. Y no ha sucedido. No sucedió en el periodo especial en que desapareció la Unión Soviética y otros países socialistas, donde no teníamos ni nada, prácticamente ni azúcar, andábamos en bicicleta, problemas, enfermedades producto de la falta de vitaminas fueron generales, y ahí el pueblo y la juventud salió a defender la revolución. Y ahora tenemos un problema no tan grave como entonces, pero sí con la acción enorme de las redes sociales, que sin duda tiene un efecto, y después de los incidentes que fueron manipulados y que fueron violentos contra la revolución el 11 de julio, todo el pueblo salió a la calle y la juventud salió a la calle a defender la revolución. Eso lo deformó a mano los medios también, porque la mentira es increíble hasta donde la falta de ética se ha apoderado de los medios de comunicación. Es decir, una defensa general de la revolución por todos, incluyendo a los jóvenes, en una coyuntura en que en cualquier otro país habría sido desastrosa. Y el uso de las noticias falsas, no en Cuba, en el mundo, está haciendo mucho daño. Aquí en Brasil, ustedes saben que es gravísimo la manipulación de las noticias falsas y que convierten la mentira en verdad, producto de la reiteración, de la repetición. Sin duda, eso tiene un efecto. Nosotros nos cuidamos de ese efecto, pero el pueblo apoya la revolución. Además, la revolución está en el poder. Y es un gobierno revolucionario, apoyado al pueblo, porque una revolución del pueblo no es un gobierno revolucionario o un gobierno socialista, es un pueblo socialista, un pueblo revolucionario. Los medios de comunicación son nuestros, las escuelas son nuestras, las organizaciones de masa son revolucionarias todas. Es decir, hay un paquete, digamos, enorme de recursos sociales para asegurar o para confrontar el enorme daño que están tratando de hacer las redes sociales. Por eso estamos tomando medidas. Ahora mismo se salió una ley para mejorar las condiciones de la comunicación por Internet, pero castigar a todo aquel que promueva mentiras y que trate de insubordinar a la población. Se acabó la benevolencia. La revolución ha sido muy benevolente y no ha habido represión y no ha habido desapariciones y no ha habido asesinatos. Todo eso es mentira. Hace poco un sindicato aquí que parece que no es nada importante, por lo que conozco, se aparecieron con una declaración diciendo que liberemos los presos y que termine la represión en Cuba. En Cuba no se sabe lo que es represión.
no se tiene idea de lo que es la represión, como no se sabe lo que es vivir en las calles, es decir, que es un morador de rúa, como no se sabe lo que es la miseria extrema. Represión es lo que se ve, la vemos en las películas de Hollywood, en los noticieros cuando presentan escenas de Estados Unidos o de Europa, países desarrollados, entre comillas, o de América Latina, golpeando, disparando balas de goma, dejando ciego a los muchachos. Por esa vía nosotros conocemos lo que es la represión. En Cuba no hay represión, simplemente es inexistente. Puede haber un caso aislado, pero leve, no significativo, no representa la política cubana de ninguna manera. De forma que todo eso es propaganda que manipulan de una manera mentirosa desde los Estados Unidos. Lo generan los Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos, la CIA, el gobierno de Estados Unidos. Las mismas declaraciones de Biden y de Blinken, el jefe del Departamento de Estado, lo que hacen es promover la mentira, decir que Cuba es un Estado fallido, que van a dar internet libre a los cubanos, que van a dar vacunas a los cubanos. No saben siquiera que Cuba tiene 3 vacunas creadas en Cuba legítimamente, con una alta calidad y eficiencia. Entonces, dicen todas esas mentiras y hay en el mundo quien se los cree, porque en Cuba hay una realidad y han creado o están trabajando por crear una realidad virtual que es mentirosa, de una Cuba que no existe, de una Cuba caótica, donde la situación es incontrolable cuando es mentira. El incidente del 11 de julio terminó el 11 de julio, se acabó. Hemos tomado medidas, por supuesto estamos estudiando los problemas que hay, buscándole solución a los problemas, pero hemos tomado medidas y como el pueblo está en las calles y defiende la revolución, se acabaron las manifestaciones, ni una manifestación más, terminaron. Esa es la realidad de una manera muy breve y desordenada. Obrigado, embaixador. Aline Moreira, a pergunta é sua. Fique à vontade. Certo, boa noite, embaixador. Uma satisfação poder te ouvir e conversar Aline, com aqui nesse programa. Te ouço e já estou falando. Espero que quem está assistindo esteja me ouvindo também. Então, com décadas, né, apesar do bloqueio, Cuba acumula décadas de experiência e investimentos em setores de biotecnologia e farmacêutico, né, sendo hoje avançando no desenvolvimento de diversos estudos e ensaios clínicos para tratar pacientes com Covid, inclusive os convalescentes, né? Então, a primeira vacina, né, contra a Covid da América Latina e do Caribe, que é a Abdala, que demonstrou 92% de eficácia em termos de capacidade de prevenir doenças sintomáticas. Isso não é pouca coisa nesse cenário de bloqueio e de restrições, inclusive que o senhor trouxe aqui. Eu tomei nota do bloqueio biotecnológico, né? E apesar disso, Cuba avança também no sentido de se solidarizar com os demais povos. Eu queria que o senhor pudesse falar aqui para nós e para quem nos assiste também um pouco mais sobre essa capacidade, né, de mesmo enfrentando todos esses obstáculos, conseguir avançar tecnologicamente, biotecnologicamente e se solidarizar com outros povos e outros países que passam por problemas e que não têm a mesma capacidade, né? Essa solidariedade, essa generosidade tamanha do povo cubano que nós somos muito gratos aquí. Bueno, como tú dices, a pesar del bloqueo, ha habido desarrollo importante de sectores fundamentales de la sociedad cubana. La medicina es una, la biotecnología es una consecuencia del desarrollo de la medicina. La educación, tenemos un pueblo educado uniformemente, de alto nivel de educación. En Cuba la delincuencia es mínima. Hay quienes dicen, en Cuba lo único que tienen los cubanos es educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, con poca delincuencia. Y entonces mencionan cuestiones que son fundamentales. Salir a la calle a las 2 de la mañana sin que te agredan es muy importante. Ahora,
voy a caer en la biotecnología. Lo que quiere decir es que la revolución ha tenido un desarrollo sustancial en sectores muy importantes de la sociedad humana en general. Cuba tiene más de casi 35 años de desarrollo de la biotecnología. La biotecnología surge cuando empieza a desarrollarse en los países de alto desarrollo, de conjunto. Y comenzamos por el interferón y después se hicieron muchísimos productos únicos de Cuba, como una vacuna contra el cáncer de pulmón única de Cuba, vacunas contra la hepatitis B única de Cuba, vacunas con la meningitis única de Cuba, vacuna contra la hemófilos influenza única de Cuba, y así te podían vacunas para que evitan la amputación de los miembros inferiores de las piernas en personas con diabetes, único en Cuba, y te puedo mencionar muchos más. Y ahora las vacunas, 3 vacunas, nosotros producimos de hecho desde hace muchos años 8 de las 13 vacunas que se apliquen en el Plan Nacional de Vacunación de Cuba, que es un plan exhaustivo. Y entonces sobre esa base, esa plataforma científica y tecnológica, pudimos desarrollar con facilidad al inicio 5 candidatos a vacunas. Y ya de esos 5 candidatos hay 3 vacunas aprobadas en Cuba, la Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, que se están aplicando. Más de 4 millones de cubanos han recibido las 3 dosis de las vacunas. Y en este año vacunamos a todo el pueblo. Eso se ha hecho a partir de la vocación, del espíritu, de la dedicación, de la consagración, de la inteligencia y del desarrollo de la iniciativa, que es lo único que puede compensar la ausencia de recursos que no llegan debido al bloqueo. Son personas generalmente jóvenes que trabajan arduamente en el desarrollo biotecnológico. Eso no se entiende si no se sabe que en Cuba hay socialismo y que los cubanos, sobre todo, se mueven por valores, lo que no quiere decir que no queramos una vida confortable, que no queramos lo materialmente necesario para vivir, pero para nosotros la vocación, la dedicación, por eso la solidaridad es tan importante, es fundamental, es lo que decide, porque no somos máquinas, no se puede evaluar al ser humano como una computadora, somos seres con espíritu, y aunque somos socialistas y comunistas, sin duda somos mucho menos materialistas que aquellos que practiquen el neoliberalismo, que viven alrededor del dinero. De manera que eso es lo que explica, de manera muy breve, la existencia de ese desarrollo biotecnológico, donde hay decenas de instituciones, decenas de miles de investigadores distribuidos por todo el país, trabajando en biotecnología para el ser humano, para la pesca, para el desarrollo animal, en muchos sectores. El desarrollo de Cuba en la biotecnología, si revisan internet, tiene una alta calificación al nivel de países desarrollados. Ok, embaixador, obrigado. Carlos Alberto, a vez agora é sua. Embaixador, meu querido camarada, permita-me ter esse nome também de filiado a um partido comunista aqui no Brasil. Obrigado pela presença, estou aqui bastante emocionado e vou tentar fazer aqui uma... Na verdade, são 2 perguntas que me deram aqui uma tarefa, mas eu vou fazer uma primeira vamos dizer assim, no vácuo do que a Aline acabou de colocar, nesse tema mais da saúde. Existia, há pouco tempo no Brasil, um programa que muito nos ajudou, que muito beneficiou milhões de brasileiros e brasileiras, que era o famoso Mais Médicos. Programa esse que salvou vidas, preveniu, né? Infelizmente, esse programa ele foi desmanchado, ele foi finalizado por esse governo criminoso que está aí, principalmente quando foi dado o famoso golpe no Brasil de 2016, que ontem, coincidentemente, completaram-se 5 anos. A minha pergunta é saber se esse programa, que deve ter outro nome em outros países, como é que está se dando, como é que Cuba
com todas as dificuldades que vem enfrentando, se ainda existe, mundo afora, esse programa, né, que está relacionado ao caráter da Revolução Cubana, do internacionalismo proletário, de ajudar, de fato, as nações amigas, aos povos, né, que passam dificuldade. Eu queria que o senhor, se possível, me colocasse um pouco de como é que anda essa situação, principalmente a questão da saúde. Sí, la cooperación cubana es consustancial con la revolución. Se inicia con la revolución, porque es una revolución internacionalista. Nosotros no concebimos una revolución socialista donde la justicia social sea esencial sin que sea internacionalista. Y eso se ha expresado en muchos sectores, incluyendo el ámbito militar, por ejemplo, en el caso de Angola, pero en la educación, la agricultura, el deporte y especialmente en la salud pública. Cuba ha enviado al extranjero casi 500.000 médicos desde que triunfó la revolución, en cerca de 160 o 170 países, para apoyar en condiciones de solidaridad durante muchos años sin adquirir un centavo, sobre todo gastando. Hace algunos años, producto de la situación esencialmente del bloqueo, Cuba ha comenzado a cobrar algo, digo algo porque son precios por debajo del mercado, a países que tienen recursos y otros países que no lo tienen, o que les cobran muy poco, o simplemente la solidaridad es gratuita. Nosotros además hemos desarrollado las llamadas brigadas Henry Reef, que me imagino que ustedes conozcan, contra desastres y graves epidemias, que también ha recorrido decenas de países, miles de médicos cubanos, que incluyen hasta países desarrollados como Italia, para ayudar a contener el desarrollo de la pandemia. Cuba además creó una escuela de medicina para países al inicio de América Latina, después del mundo entero, que ha graduado más de 30.000 médicos en condiciones de solidaridad. Muy pocos, sobre todo en los últimos años, se autofinancian los estudios. Cuba, cuando el accidente de Chernobyl en Ucrania afectó tremendamente a esa población, recibió en un resort, una zona playera preciosa, a más de 25.000 muchachos, niños, con afectaciones, sobre todo cancerosas, producto de las radiaciones atómicas, y los atendimos y curamos a muchos de ellos, y muchos fueron con sus familiares a Cuba, todo financiado por Cuba. Y para Cuba eso no se entiende en el capitalismo. Eso en el capitalismo es una locura. Hacer gastos a cambio de satisfacciones, eso es cosa loca, cosa de gente sin sentido. Pero nosotros sí, nosotros consideramos que la satisfacción humana vale muchísimo más que la satisfacción espiritual. Y repito, no es que consideremos que lo material no es necesario, que lo ignoremos, sabemos que hay que buscar soluciones a los problemas materiales, sobre todo producto de las afectaciones del bloqueo, pero para nosotros la satisfacción humana, espiritual, es decisivamente importante. Ese plan se sigue desarrollando. Aquí en Brasil nos obligaron a sacar a los médicos, de hecho expulsaron a los médicos producto de declaraciones políticas aberrantes, mentirosas con relación a los médicos, amenazadoras con relación a nuestros médicos. En Ecuador sucedió algo similar, en Bolivia también, producto que detrás de eso está la política de Estados Unidos, destruir, destrozar la cooperación médica cubana, porque eso supone una imagen noble. Los Estados Unidos invaden con armas, nosotros invadimos, entre comillas, con médicos, dando salud, dando satisfacción al pueblo. Esa es una, y por supuesto afectan los, digamos, pocos ingresos, relativamente pocos ingresos que obtenemos producto de la atención médica internacional. Obrigado, embaixador. Jean, a próxima pergunta é sua. Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Uma honra conhecer e dialogar com o professor Pedro Monzon, nosso embaixador. Eu sou Jean Varela, sou advogado, sou jornalista aqui em Natal e participo, inclusive,
da Casa Brasil Cuba de Amizade José Martí, participei de algumas conferências de solidariedade, e eu queria falar com o senhor e ouvir no sentido de nos trazer informações sobre a economia cubana. Nós sabemos que o cubano resiste bravamente a toda essa situação do bloqueio há mais de 60 anos, mas se sustentou durante um bom período ancorado na solidariedade soviética. Hoje sabemos que os governos, até um tempo atrás, o governo venezuelano tinha um papel fundamental de sustentação econômica na economia venezuelana. Sabemos, recentemente, inclusive, li um artigo do economista, do geógrafo Elias Jabbour, que trata sobre o papel que a China tem na economia cubana. E gostaria de ouvir do senhor um pouco da situação que se encontra, tendo em vista que a Cuba atuava, tinha como alicerce o turismo, tem como alicerce a medicina, a exportação de medicina de toda os seus médicos, a exemplo do que o Carlos Alberto falou, o programa Mais Médico. E aí nós tivemos Obama, que flexibilizou um pouco e Cuba respirou. Aí veio Trump, que fechou tudo. Teve a pandemia, que todos nós sabemos o papel que a pandemia faz na economia. Imagina com essa escassez, né? Esse sufoco do ponto de vista da atuação do Estado cubano na construção da sua economia. Os vacilos do Biden, né? A manutenção que o Biden vem fazendo de todas as ações que o Trump fez de desmonte do que Obama liberou. E, como eu disse no início, Cuba implementou há um ano e meio atrás, uma reforma econômica. Gostaria de ouvir do senhor que situação se encontra, qual foram as medidas tomadas e se tem já algum resultado para ser absorvido. Perdón, es que estoy a la vez coordinando, estamos enviando unas plantas de oxígeno a Cuba, de producción de oxígeno, y estoy coordinando los detalles que son urgentes. Mira, la situación económica de Cuba es muy mala. Producto del bloqueo. El bloqueo ha tratado de cerrar casi absolutamente todos los ingresos a Cuba. El turismo prácticamente desapareció. Antes de la pandemia ya Trump tomó medidas para afectar el turismo y la pandemia terminó con el turismo, como sucede en muchos países del mundo. La pandemia te obliga a hacer gastos excepcionales, sobre todo en un país como el nuestro, donde el ser humano es fundamental y hay que evitar que muera. Nosotros gastamos una cantidad enorme de dinero asegurando los medicamentos, asegurando ahora el oxígeno, las compras de equipos de oxígeno, asegurando todos los recursos necesarios, las zonas de aislamiento, el alimento para los que están aislados, etcétera, etcétera. La economía nuestra ha decrecido por encima del 11% durante este periodo. Es decir, una situación realmente difícil que nos está obligando a ahorrar tremendamente. Seguimos vendiendo medicamentos, pero hay una depresión general, la crisis general en el mundo afecta también a Cuba y afecta la adquisición de medicamentos. En el caso de las vacunas, hemos logrado ya, por ejemplo, Venezuela compró 12 millones de vacunas cubanas. Nos imaginamos que ya había muchas demandas, que eso en algún momento generará algún recurso, pero nosotros, la política nuestra no es explotar la tragedia de los seres humanos. Sin duda los precios de las vacunas cubanas serán y son los mejores del mundo y es probable que hasta países pobres sin recursos reciban el apoyo nuestro noble y desinteresado de vacunas. De manera que en el sector de la salud y en otros sectores hay una depresión que estamos tratando todos, incluyendo nuestras misiones diplomáticas, de compensar. Pero tenemos nosotros problemas y los que pueden comprar tienen problemas también. Y hay comunicaciones, problemas de comunicaciones. Por ejemplo, con Brasil la comunicación aérea es pésima, pésima. Ahora las plantas de oxígeno que estamos trasladando
es utilizando un avión charteado, con lo que supone un gasto enorme de dinero, un avión ruso Il-76, para trasladar urgentemente la planta a Cuba. Es decir, son gastos enormes en lo que tenemos que incurrir. Bueno, es cierto que tenemos una buena relación con China y tenemos una buena relación con Rusia y tenemos una buena relación con Venezuela, que está soportando también la agresión brutal de los Estados Unidos, y eso tiene una implicación, una incidencia sobre Cuba, no cabe la menor duda. El bloqueo, además, como ustedes saben, afecta, es extraterritorial. Puede haber países muy amigos de Cuba, te voy a mencionar Malasia como uno de ellos, pero hay muchos más, donde las empresas tienen que obedecer la ley del comercio de los Estados Unidos. En Malasia, una empresa te puede decir, no puedo venderle porque la ley del comercio de los Estados Unidos dice que me sanciona. Y eso pasa en las finanzas también. Grandes consorcios financieros han sido sancionados brutalmente en miles de millones de dólares por los Estados Unidos. Hay una persecución general. Y eso afecta, te repito, puede haber hasta empresas chinas con intereses en los Estados Unidos que pueden cuidarse. ¿Entiendes? Las inversiones en Cuba también tienen que cuidarse en general. Ahora, con China sí tenemos muchos acuerdos, muchos convenios, pero esta ofensiva brutal de los Estados Unidos, que es un país muy fuerte económicamente, no se puede neutralizar o compensar con las relaciones con otros países, aun cuando, por supuesto, si no existiera China, estaríamos en una situación mucho más difícil. Los chinos han sido solidarios con nosotros, además de justos con nosotros, nos apoyan, están activamente contra el bloqueo, etcétera. Los rusos igual, no tienen el poder económico de China, pero políticamente es un país muy importante, y tenemos también muy buenas relaciones con muchos otros países, pero no siempre las relaciones entre gobiernos se expresan en las relaciones interempresariales, producto del bloqueo. De manera que no es fácil neutralizar el bloqueo. Esa es la realidad. El día que levanten el bloqueo, Cuba debe comenzar a desarrollarse vertiginosamente, porque tenemos todos los recursos humanos, sobre todo los recursos humanos, que es nuestro principal recurso para el desarrollo. Perfeito, embaixador, obrigado. Embaixador, infelizmente, nós estamos nos encaminhando aqui já para a reta final do nosso programa. Então, eu queria lhe fazer um pedido. Após a sua resposta à próxima questão, que vai ser formulada pelo Divanilton Pereira, o senhor já pode também aproveitar para fazer as suas considerações finais, ok? Divanilton, você tem a última pergunta. Obrigado, Christian. Bom, ouvimos com precisão e sempre do nosso camarada Pedro Monzon sobre esse crime que Cuba enfrenta. Embaixador, quero traçar aqui e provocá-lo sobre perspectiva. O sistema de oposição no Brasil retomou a condição de derrotar o fascismo no Brasil. Argentina, Bolívia, Peru, Nicarágua resiste, Venezuela. Como é que o senhor verifica e analisa em perspectiva a conjuntura política latino-americana? Creio que este cenário é um cenário que tem incidência forte sobre o próprio desenvolvimento da Revolução Cubana. Então, deixo essa pergunta e, ao mesmo tempo, renovo o agradecimento e o prazer de tê-lo reencontrado, mesmo que virtualmente. Um grande abraço. El incremento de la agresividad de Estados Unidos en los últimos años tiene que ver con el hecho de que han perdido terreno. En primer lugar, China es un país importantísimo en el mundo. Ya no se puede decir que es un mundo unipolar. Nadie puede ignorar la importancia de China hoy, que en pocos años va a superar económicamente a los Estados Unidos. Rusia es un país muy activo políticamente. En América Latina hubo un retroceso hace unos años penoso, como ustedes saben, pero en este momento hay una evolución positiva en muchos países, en países importantes como en Argentina, en Bolivia, en México, ahora en Perú,
Por supuesto hay una guerra contra el presidente peruano. Y así en otros países, hay otros países, yo no acostumbro por razones de normas diplomáticas de hablar del país donde estoy, pero en general hay una evolución hacia la izquierda, hacia las posiciones independientes y progresistas en el mundo. Todo eso asusta a los Estados Unidos, los desespera. Por eso la brutal ofensiva contra China, no dejan de hablar, de criticar a China, de atacar a China, la brutal ofensiva contra Rusia, la brutal ofensiva contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto de los países que están evolucionando hacia posiciones independientes, que incluye la agresión actual para tratar de desviar el curso del desarrollo de Perú. Sin duda hay una evolución positiva. Yo soy optimista. Todo esto debe terminar algún día. De momento a los cubanos nos toca seguir resistiendo, sufriendo el embate, la agresión de Estados Unidos, pero siempre con un criterio optimista de que vamos a vencer y que vamos vamos a progresar dentro de esta situación, como ha sucedido siempre a pesar del bloqueo. Por eso tenemos la biotecnología que tenemos, la educación que tenemos, el nivel de desarrollo de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que somos optimistas, vamos a resistir y vamos a progresar. Perfeito, embaixador. Fique à vontade aí para as suas considerações finais. Bueno, yo de nuevo agradezco esta oportunidad, porque esta es una manera de combatir las mentiras, las falsedades que proliferan enormemente en los medios. Realmente agradezco la solidaridad de los brasileños, se ha expresado de muchas maneras y esta es otra manera. Ha habido incluso recaudación de fondos con lo que se ha enviado equipamiento y recursos diversos hacia Cuba, varios contenedores, y se sigue trabajando en eso. Sentimos realmente muy cerca la solidaridad del pueblo brasileño. La coyuntura actual en las relaciones políticas es provisional, es pasajera. De eso estamos convencidos. No hay nada que pueda separar definitivamente a los pueblos de Cuba y Brasil. Estamos unidos y vamos a seguir unidos, e habrá pequeños baches que los vamos a saltar. A nós também, embaixador, nos interessa sempre a verdade. Embaixador Pedro Monzon, muito obrigado pela sua participação. São 19 horas e 18 minutos e nós estamos chegando ao final da nossa 19ª edição do Bate-Papo 65. São 120 dias de programa. Quero aqui agradecer a audiência de todos e todas. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número cada vez maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 horas às 19h05, 19h10, 19h15, como hoje. Contamos com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65. Um abraço. Igualmente, igualmente.